peleando como siempre. ¿El rompimiento que usted ha tenido con Madres de Plaza de Mayo fue algo fortuito, circunstancial? ¿Era algo que usted previó? No preví que iba a tener esta magnitud, que se iban a sumar tantos actores, que iba a haber, digamos, una utilización tan perversa en medio de una campaña política muy complicada de toda esta situación. Pero era una crisis que venía de larga data. Yo presento mi renuncia justamente por diferencias políticas serias. A ver, cuando usted presenta su renuncia, usted de todas maneras busca salvar algo de lo de las Madres de Plaza de Mayo. En esa primera entrevista, yo me acuerdo, usted busca como dejar al margen cualquier situación sospechosa de cualquier cosa. A ver, yo creo que las Madres de Plaza de Mayo, de la línea esta de Bonafini, por supuesto. Todas. No, yo digo, las Madres de Plaza de Mayo merecen el respeto de todos los argentinos. Así es. Lo que la patria, lo que este país les debe a ellas es incalculable. Eve es una madre con, digamos, un carácter muy particular, con una personalidad muy especial. Es un ser humano con virtudes y con defectos. Es una persona que ha llevado adelante una lucha, digamos, heroica, una epopeya, pero que ha cometido también muchísimos errores. Yo creo que se ha dejado ganar en su vida por el odio, por el resentimiento, y ella, que podría haber sido prenda de unión para todo un enorme sector que quería un país más justo, más solidario, terminó siendo víctima de su propio narcisismo, rompiendo con el resto de las madres, aislando y dejando de lado a todas aquellas que podían llegar a contradecirla. Termina rompiendo con casi todas las filiales del interior del país. Primero rompe con abuelas, después rompe con hijos, después rompe con el otro sector de madres que se denomina línea fundadora, después rompe con familiares, con las organizaciones familiares, con el resto de los organismos de derechos humanos, y después con casi todas las filiales del interior del país de la asociación. A pesar de eso, digamos, en ese espacio yo logro ayudar a construir un proyecto increíblemente hermoso. Ahora, cuando usted habla de toda esta situación, después yo tengo algunas objeciones hacia su postura, pero antes quiero ir a los hechos, porque usted narra cosas realmente impactantes, muchas de las cuales no se conocían. Toda esta situación, en principio económica, de dificultades que usted narra, lo obliga a usted a salir a jugar al casino para obtener fondos. ¿Esto cuándo se comienza a desarrollarse? Esto fue, a ver, hay algunos párrafos y algunas cosas del libro que son absolutamente ciertas, pero también hay que ponerlas en contexto, ¿sí? Estamos hablando de la década de los 90, de la década más infame que vivió el país, donde se privatizó y se cerraban las fábricas, la pobreza y la marginalidad llegaban a niveles extremos. Y en ese contexto nosotros teníamos, los que acompañábamos a las madres, teníamos, por un lado, las madres haciendo la apología de la lucha revolucionaria de sus hijos. Por otro lado, las experiencias que surgían de los zapatistas, de la FARC, del ELN, de estos movimientos que se enfrentaban a un enemigo común, que era todo el neoliberalismo en la región. Y uno no encontraba en la Argentina una alternativa política que pudiera hacer frente a la devastación que significó el menemismo. Y esas anécdotas que yo cuento, las cuento porque son parte de la historia y creo que la sociedad tiene que conocerlas, pero fueron brevísimas, fueron casi anecdóticas. ¿También la de las armas? También, digamos.
esa acumulación equivocadas. de A armas. ver, ¿Y dónde obtenían las armas? Que estaban en este país, a la vuelta de la esquina, digamos. Esa es la lamentable realidad. Era Más en aquella época. de obtención ¿no? ilegal. Pero más en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de una época donde el país se caía en pedazos y nosotros teníamos ese modelo que Eve nos transmitía, de la reivindicación y la apología de la lucha revolucionaria de sus hijos. ¿Y ahí Con el tiempo... el proyecto de secuestro a Macera? Sí, digamos, fue toda una inteligencia para saber dónde estaban los genocidas. Y Eve fue muy lúcida, ¿no? Por ejemplo, porque Eve fue la que dijo que de ninguna manera, inclusive cuando nosotros identificamos dónde estaba el comisario, no yo, por supuesto, otros compañeros identificaron, dónde estaba el comisario que había asesinado a uno de sus hijos y a su nuera, ella dijo que no había que responder con violencia. Pero por otro lado sí alentaba la lucha revolucionaria. ¿Quién se iba a imaginar, quién se iba a imaginar en los 90 que se iba a producir esta transformación en el país? Que tuvo un costo enorme, ¿no es cierto? Tuvimos que pasar por de la Rúa, por el 2001, por muertos en las calles, por bueno. Ahora, ahí es el momento en el cual la Fundación, cuando se acerca al gobierno, ahí la Fundación comienza a tener la plata que no tenía. A ver, cuando se acerca al gobierno, es cuando digamos, la Fundación crece, venía creciendo con el esfuerzo y el 99% de los recursos se obtenían del trabajo de los compañeros. Yo, por ejemplo, tenía mi estudio jurídico y creo que la casi totalidad de lo que ganaba lo llevaba a la Fundación. Hay libros de actas firmados por las madres en el archivo de la Fundación que dicen aporte Sergio, aporte Sergio, aporte Sergio, aporte de Juan, Pérez, ¿verdad? Era todo lo que aportábamos todos los días. ¿Y por qué ahora Eve lo trata de ladrón? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando ella, así vamos por parte, cuando ella se acerca al gobierno, vos sabés que mucha gente pensó que el ideólogo de eso era yo. Y yo fui el gran crítico de eso, ¿no? Es decir, yo tenía una enorme desconfianza. Y la respuesta que Eve me dio en ese momento fue que si ella estaba adentro, si ella estaba cerca, el día que tuviese que criticar o denunciar algo, su voz se iba a escuchar con más fuerza. Y no sucedió. Sucedió lo contrario. Terminó cooptada. Porque terminó con la fascinación de pronto ser invitada a la Casa de Gobierno, que los ministros la reciban, que participar en todos los actos públicos, casi todas las recepciones en Cancillería. Y fue haciendo un viraje, y yo creo que en algún momento dejó de defender principios para terminar defendiendo un partido político. Hecha ya esta narración de contexto, voy a ir a algunas cosas puntuales. Entonces, ¿usted le robó? ¿Usted le robó a la No, a ver. No, es lo que dice Eve, voy a ir punto por punto. A ver, cuando yo renuncio en medio de una crisis que era la siguiente. Nosotros teníamos 6.500 familias trabajando que provenían de la marginalidad más absoluta. La mitad hombres y la mitad mujeres, en un proyecto de construcción que se desarrollaba en los lugares más pobres, en el impenetrable, en el Chaco, en las villas más terribles, en asentamientos terriblemente marginales. Mi decisión era garantizarle a estas familias continuidad de trabajo. Cuando muere Néstor, que era el único que entendía el valor de este proyecto, que si bien él sostenía las otras estructuras clientelistas tipo el Movimiento Evita, la FTV, todas estas organizaciones, digamos, que juntan gente para los actos, él entendía el valor del proyecto porque nuestro proyecto era darle trabajo y capacitación y alfabetización, era
construir ciudadanía. Claro, pero usted ya habla en su libro de que, a pesar que estaba Néstor, había todo un mecanismo de corrupción. Eso tiene que ver con otro tema que ahora te lo voy a explicar. Cuando muere Néstor, y Cristina tiene todos sus meses de duelo, sí, nosotros nos quedamos sin ningún interlocutor. Entonces, el primer problema que comenzamos a tener es que no se redeterminan los precios de las obras. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo muy perverso que es que si no hay un 10%, si no supera la inflación el 10%, y el INDEC que hay que dinamitarlo, digamos, jamás dijo que la inflación es superior al 10%, no te actualizan los precios del valor de las obras. Entonces, por un lado, estábamos construyendo a valores de hacía 3 años. Segundo tema, había obras que se estaban terminando y no teníamos nuevos contratos garantizados para darles a gente. Yo iba y me peleaba con López, Devido, Bontempo, bueno, ya no tenía la posibilidad de mandarle a través de Zanini un mensaje a Néstor para que él tomara una decisión y se resolviera la cuestión. Y Cristina estaba desaparecida. Entonces, cada vez que yo iba y me enojaba y discutía y los puteaba y reclamaba en defensa de la gente, ellos la llamaban a Cristina la llamaba a Eve y Eve se la agarraba conmigo. Entonces yo comencé a desarrollar un proyecto alternativo que era... Bueno, entonces Eve me dice, mira Sergio, si no se renuevan los contratos es porque Cristina no quiere. Y si Cristina no quiere, no lo vamos a hacer. Entonces yo le digo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos 6.500 familias en la calle? Ahora, yo creo que en este marco, usted ahí habla que al margen de este tema de la inflación, que yo después le voy a pasar un video, me da con una contradicción suya, usted habla ahí de un anticipo que exigía una coima, que era el anticipo que se le daba a las... No en el caso de la fundación. No en el caso de la fundación. ¿Seguro? No, mira, a ver, en el proyecto Misión Sueños Compartidos, mientras yo estuve, jamás se pagó una coima, jamás hubo sobreprecios, jamás hubo sobrecertificación. Es más, el otro día, el pedófilo criminal de Ollarvide va a visitar una de las obras, a inspeccionarla, digamos, para verificar, y vuelve y dice, primero, asombrado de la calidad, y después dice, pero acá se construyó más de lo que se contrató. Sí, porque la fundación no construía solo casas, hacía escuelas, hacía jardines maternales, hacía comedores, centros deportivos. ¿Y de dónde sacaba la plata si es que no se la daba el gobierno? De lo que sería la ganancia, o la diferencia de la ganancia que le quedaría, ¿sí?, si fuese una empresa. Ahora, usted cuando viene la contratación de Meldorec y aparecen los cheques sin fondo, usted primero dice que no tiene nada que ver con Meldorec, después se sabe que usted tuvo que ver con Meldorec, ahí hubo una contradicción muy fuerte. Sí, es cierto, porque Meldorec surge de la siguiente manera. Meldorec era una empresa que se constituye para instalar fábricas de casas donde se le iba a dar trabajo a todos los trabajadores que iban quedando despedidos de las obras de la fundación. Y por supuesto el contrato ese lo firmó Eve, la firma es real y están los contratos con las jurisdicciones que avalan ese contrato. ¿No está falsificado? No, al contrario, y eso es un escándalo, es un disparate que le hizo decir Devido. Y ahora no saben cómo salir de eso. Ahora... ¿Usted puede afirmar que la pericia va a dar que esa firma era de Eve? Pero quédese bien tranquilo, por eso no fijan fecha para la nueva pericia, y los peritos, presidente, vicepresidente, tesorera y protesorera del Colegio de Peritos Calígrafos, tomaron la causa porque están absolutamente convencidos que la firma es de Eve. Si no, dicen, no se van a meter en esto para mentir o para hacer un escándalo. ¿Qué es lo que sucede con Meldorec? Con Meldorec. Meldorec se constituye para armar e instalar fábricas de casas. Teníamos ya los predios otorgados por cada una de las jurisdicciones y la totalidad de las acciones estaban preparadas para ser distribuidas, y estaban las actas de cesión, entre los ingenieros, arquitectos, entre todos los que iban a dejar de trabajar en la fundación. De hecho, en la escribanía estaban las actas preparadas.
La única que se llegó a firmar y a entregar fue la que se le entregó a Doris Capurro, que se iba a hacer cargo de todo lo que iba a ser el área de promoción. Y una parte de las acciones iban a ir a los trabajadores. Cuando surge esto y me preguntan, ¿de quién es Meldorec? Tal vez yo cometo el error, pero digamos, de decir de no explicar esto, pero en ese momento lo que no quería hacer era, digamos, decirle, miren, las acciones estaban preparadas para ser distribuidas entre fulano, mengano, sultano, qué sé yo, porque no Ahora, quería ¿y los comprometernos. cheques sin fondo? ¿De Meldorec? Sí. No, Meldorec no tiene cheques sin fondo. Meldorec lo que tiene es que le cerraron la cuenta. A ver, ¿qué hizo Sí, Ollarvide? hubo cheques sin fondo de Meldorec y de la fundación. No, Están en la lista. vamos a separar las cosas. Ollarvide secuestra la totalidad de la documentación, computadoras, sistemas contables, libros, papeles, todo. Es decir, todo lo que era Meldorec está en el juzgado de Ollarvide. Y ordena el bloqueo de las cuentas. Entonces, a ver, no había forma de pagar los cheques. Claro, bueno, pero hubo cheques Más sin aún. fondo antes. No, Hubo cheques no, sin no, fondo no, 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 de la fundación. Yo la vi la lista de la fundación. De la fundación, no de bueno, Meldorec. pero le quiero de decir, la fundación. va todo en conjunto. No, no. Hubo de Meldorec sin No, fondo y después de la espere, fundación espere. hubo en el De la 2009, fundación. 2008. Sí, porque Bueno. en el 2009 se produce un incidente que es el siguiente. Cuando asume Macri, ¿sí?, en el gobierno de la ciudad, la fundación en esa época la fundación empieza a construir solo en la ciudad. Asume Macri y ¿qué es lo que ocurre? Suspende todos los pagos. Y genera una deuda a la fundación de cerca de 32 millones de pesos, por lo cual se inicia un juicio. Y de la noche a la mañana, la fundación se queda sin recursos para pagar a los trabajadores, a los proveedores y demás. Cuando comienzan las obras en el resto del país, comienza a regularizarse la situación inmediatamente. Tanto es así que hasta el último cheque se pagó después. Ahora, el tema es así. Al principio, yo tenía un poder general de la fundación, amplio, y yo era el que hacía los pagos, el que iba a las audiencias laborales, el que firmaba los cheques. Bonafini dijo que usted decidía. Yo era el que hacía todo. Ajá. Cuando esto comienza a crecer, armo una estructura colegiada porque era imposible. Yo le decía, a ver, no, era inmanejable, una persona no podía hacer todo eso. Entonces, armo una estructura de direcciones. Un director administrativo, un director de recursos humanos, un director de técnico, un director de arquitectura, una directora financiera que era Felisa Micheli, un director de compras. Era una estructura enorme, con 42 obras repartidas en todo el país. Obras de las cuales estoy absolutamente orgulloso, porque no hay una sola obra donde puedan decir que la calidad es mala, que hubo sobreprecio, que hubo sobrecertificación. Bueno, la justicia no piensa lo mismo. No. Bueno, el periodismo... Espera. La justicia está investigando esto. La justicia hace 7 meses... A ver, primero, hace 7 meses... Lo que usted dice yo lo comparto, que hace 7 meses que no se mueve. Lo que le quiero decir es que la justicia está investigando eso. Después se verá si es A o B. Eso lo está investigando. Bien. Ahora, en principio, debería regir la presunción de inocencia que le corresponde a cualquier ciudadano. ¿Sí? Entonces, en principio, digamos, correspondería que dijeran, por ahora... Por supuesto. Bueno, y además, ahora, el doctor... Sabe que, por eso le digo, juzgado, no es cualquier cosa que veo Bonafini diga que usted le robó. Bueno, a ver, pero ahora... Usted fue un defensor acérrimo de eso, se lo quiero decir. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? En determinado momento, comienza... A ver, yo renuncio a la fundación, tengo una discusión muy seria con Eve, discusión por lo que era, porque me demandaban más financiamiento y movilización para la campaña de Fatala y de Vudú en su momento. O sea, ¿le pedían plata de la fundación para la campaña? Sí, se financiaba, digamos, la fundación. A ver, desde Misión Sueños Compartidos había que financiar. Esto usted debe haberlo denunciado antes. Espera, no. ¿Por qué no? Porque no era un delito. Bueno, no, pero no era algo compatible con la fundación. La fundación tiene como obligación... A ver, por eso ¿Usted considera que eso es algo
cuanto menos inmoral para una fundación. Sí. ¿No? Bien. Bien. Lo que digo es esto. Sueños Compartidos, que tenía el problema de que no le actualizaban los precios, que no se renovaban los contratos, que tenía condiciones de trabajo en las obras como no existe ninguna obra en el país, que se cumplía hasta la última norma de seguridad, donde nosotros teníamos 2 profesionales por obra, no capataces, sino profesionales fijos en obra, donde les dábamos desayuno, almuerzo, merienda, cenas si trabajaban turno-noche, capacitación, alfabetización. Bueno, era una inversión enorme. Además, tenía que financiar una enorme cantidad de pedidos y caprichos de EVE, ¿sí? De las madres. Ahí están lo de los viajes. Sí, espera, teníamos que financiar. Tenemos 7 minutos, por eso quiero avanzar con varias cosas. Teníamos que financiar el centro cultural que funciona en la ESMA, ¿sí? Donde pasaban 700 personas por día. Teníamos que financiar la radio. Teníamos que financiar la universidad. Teníamos que financiar la editorial. Teníamos que financiar los afiches y las campañas políticas. Teníamos que financiar los actos que se le ocurrían hacer, a veces a ellas y a veces por medio del gobierno, escenario, sonido, luces, qué sé yo. Por ejemplo, en este acto que se está haciendo ahora, seguramente el gobierno puso la plata, pero en esa época la plata la tenían, salía de una sola caja. Y a su vez había... Espere. Y a su vez, teníamos que solventar los pasajes y los viajes de vacaciones de la hija de EVE, el sueldo de la hija de EVE que cobraba afuera en la fundación, pero no trabajaba en la fundación. Teníamos que solventarle, comprar un departamento de $90.000 primero y después una casa de $384.000 a la nena porque EVE lo decidía. ¿Eso es comprobable? Por supuesto, y está toda la documentación. Los coches que necesitaban las madres, los choferes que necesitaban las madres, la comida de las madres, los remedios, a ver, era todo. Cosas que eran lógicas, cosas que eran excesos, cosas con las que estaba de acuerdo y cosas con las que no. Insisto en esto, ¿y por qué no lo denunció antes? Porque usted, cuando se hablaba de estas cosas de la madre de Plaza de Mayo, usted se enojaba de una manera impresionante y descalificaba a quien decía esto. Porque creía que había que preservarlas y que... A ver, hoy no me quedó más remedio que salir a responder. Ese libro es una pequeña muestra de una parte de la historia. Pero más. Son 16 años. Son 16 años, ¿sí? Cuando yo digo que hay más cosas que podían ser factibles de procesos judiciales... Sí. Sí, pero digo, porque no soy funcionario público y porque tengo el derecho a decidir, si quiero comprometer a alguien o no. Pero por ejemplo, hay cosas público que se financia además con fondos públicos. Hay cosas, por ejemplo, que no me quedó más remedio. Insisto con esto, se financia con fondos públicos. Mire, hay cosas donde no me quedó más remedio. Tiene la obligación de denunciarlo. Se financia con fondos públicos. Hay fondos públicos y privados. Bueno, hay fondos públicos y privados. Hay fondos públicos. Hay fondos públicos y privados. Hay fondos públicos. Pero lo que digo es esto. Por ejemplo, cuando Ple, el fiscal antilavado, sale a investigar si Joklender tiene cuentas en el exterior, yo le digo, mire, se está equivocando y no pierda tiempo. Yo lo único que tengo es una caja de ahorro en el Banco Credicop. Le aclaro que, perdón la expresión que voy a utilizar, jamás en mi vida puse el culo, ni siquiera en el asiento de acompañante de una Ferrari o de un Porsche. Jamás, ¿eh? No sé cómo son de adentro. Bien. Le digo, lo único que tengo es una... dijo que podía comprarse una. Sí, es cierto, plata, es cierto. Sí. Pero digo, ¿y si está mal eso? No. Pues no la robé, ¿eh? No. No se lo robé. Quiere decir que, pero déjeme terminar. Le repito, usted está en una acusación de que hay quienes fueron su compañero de ruta pero déjeme terminar. Entonces, lo que digo es, yo no tengo ninguna cuenta en el exterior, pero sí está, de la única cuenta en el exterior que tengo referencia es de esta cuenta que está, de la cuenta de Asturias, que manejaban las madres, que hasta donde yo sé, entregué comprobantes por 1.600.000 euros, que están en la causa, en el expediente, y por eso el expediente se mantiene en secreto de sumario y no se abre. Y ese dinero no se volcaba en la contabilidad de la fundación. Pero yo no llevaba la contabilidad de la fundación. Bueno, a ver, yo no administraba. Lo sabía. Parte sí, por ejemplo, de las cuentas en Francia o en Italia,
Sé que existen, no tengo la menor idea. Pero lo de Asturias sí. Lo de Asturias sí, y lo más grave es que el dinero se retiraba en una sucursal de la Caja de Asturias, que está en la avenida Córdoba, que funciona como un banco encubierto, donde le entregaban a Eve el dinero en efectivo y ella iba, acompañaba, se lo llevaba, firmaba, ¿sí? Están los comprobantes. Y eso funciona como un banco encubierto de lavado de dinero sin control del Banco Central. Bien. Entonces digo, a ver, hoy ¿cuál es mi preocupación? A ver, yo ya pasé por el dolor, final, sí. yo ya pasé por el dolor terrible de que quien era mi madre adoptiva, la persona con la cual había compartido momentos heroicos, hermosos y otros equivocados y muy duros, y que era la abuela de mi hijo y que su hija era su tía, nada, saliera a denostarnos y saliera a decir barbaridades. Pero paso ahora por el problema más grave, y es que nosotros vamos a salir adelante, pero hay 6.500 familias que hoy están en la calle. Y agrego un dato, y yo le pido un segundo más. 30 segundos. 30 segundos. Así como estamos acostumbrados a que existe la empresa mixta, ¿sí? Comercial, también para estas obras es absolutamente lícito y razonable que el Estado trabaje con organización, con ONGs. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos donde las empresas constructoras no entran. Es decir, nosotros trabajábamos en el impenetrable, trabajábamos en el medio de la miseria. Jacqueline, yo termino acá. Quiero decirle lo siguiente. Por supuesto que seguramente vamos a seguir hablando porque esto va a tener consecuencias. Yo lo escucho, me parece importante esto. Espero que la justicia haga la investigación que corresponde. Por ahora, seria. Recuerde que soy inocente. Como todo el mundo, hasta que no se demuestre lo contrario. Bien. Así que esto... pero públicamente, digamos... La inmensa mayoría del periodismo me han... No, lo que le quiero decir, sí, Jacqueline, primero dos cosas. Quien lo ha puesto como culpable, primero es Eve de Bonafini, ¿sí? Usted sabe cómo lo trata. Segundo, lo que yo marco, sí son situaciones de contradicciones. Y que usted, porque yo me acuerdo, y con esto cierro, usted tuvo, lo cual es una contradicción del gobierno, que ahora usted lo trata como si fuera el peor enemigo, cuando usted fue el anfitrión, ni más ni menos que del acto del 24 de marzo en el Mercado Central. Eso no es poca cosa. Sí. Así que el gobierno le haya dado... ¿Dónde qué se anuncia? ¿Dónde qué se anunció? No, hubo todo un tema... ¿Qué se anunció? Sí, estaba todo el tema de la campaña, estuvo todo el tema de obras... No, y además estuvo Vudú ahí, estuvo lo que le quiero decir... Estaba Débora Giorgi, Vudú, Moreno, Mariotto, Bonafini... Usted habló maravillas del gobierno, tema de los medios... ¿Y qué se anunció? Tema de los medios. ¿Y qué se anunció? No. ¿Y qué más se anunció? Sí, pero digo, ¿y qué más se anunció? La antena que se iba a dar para la radio de las madres. ¿Y qué más se anunció? La instalación... No, también se anunció ahí la instalación de las plantas de Meldonel. Pero sí, pero obviamente, por eso le quiero decir... Entonces ahora nadie las conoce. Bueno, obviamente, por eso le digo... Ahora todos se hacen los boludos. Lo de la antena para las radios y lo de Meldonel para la continuidad de obras. Lo que le quiero decir es esto, por eso le digo, el gobierno tiene corresponsabilidad, pero usted ahí también lo tenía a Moreno, y hubiera sido bueno escucharlo. Señor Moreno, usted que protege el INDEC que nos perjudica, y no lo escuchamos decir eso, es el reproche que yo le hago. Hasta la próxima, Jacqueline. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias. Ya seguimos.